Muy bien amigos, continuamos con las entrevistas y ahora nos acompaña el doctor Marco Almerí, él es cardiólogo y vamos a hablar sobre algunos problemas con las vacunas para el COVID. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a usted, a todos los televidentes y radioescuchas. Doctor, el tema de la vacuna Pfizer que está causando en el mundo y no solamente en Perú, tema de miocarditis y pericarditis. ¿Por qué se da esto, doctor? La vacuna Pfizer efectivamente es la vacuna más producida, la más vendida y la más requerida en todo el mundo. Se ha reportado ciertamente la presencia de miocarditis y pericarditis en algunos pocos pacientes que han hecho uso de esta vacuna. Viene a ser la inflamación del músculo cardíaco, el miocardio, que es el músculo más importante para lanzar, para bombear sangre a través de todo el organismo. Esta inflamación del miocardio, del corazón, eh, puede predisponer a dos cosas, a una arritmia grave o también a un infarto cardíaco y por ende poner en riesgo la vida de las personas. Recientemente se detectaron 7 casos en adolescentes en Estados Unidos. Y Estos en adultos 7 jóvenes casos también. están siendo, sí, Y en adultos jóvenes. en adultos jóvenes, así es. Y en estos momentos se les está haciendo un seguimiento a estos jóvenes para ver si han recidivado en la presentación de esta arritmia peligrosa y en tanto están con tratamiento antiarrítmico. ¿Y cuáles son los síntomas de esta arritmia o miocarditis? Se presenta de manera muy semejante a un infarto, es decir, que hay dolor de pecho, Dolor de pecho. hay palpitaciones, el paciente refiere sentir las palpitaciones, tiene falta de aire y sensación de desvanecimiento. Ya. Doctor, como médico, ¿cuál sería la recomendación de una persona antes de vacunarse? Es muy importante que las personas que acudan a vacunarse no estén teniendo en curso un cuadro infeccioso. Es decir, si la persona tiene fiebre, no puede, no debe de vacunarse. Si la persona está cursando con alguna infección y está recibiendo tratamiento por ello, no debe de acudir a vacunarse. Hay que recordar que la norma peruana establece que las personas que tienen COVID y han sido dados de alta de dicha enfermedad del COVID, tienen que esperar 90 días para poder recibir las vacunas, ¿no? Eso establece la normativa peruana. Doctor, ¿y los Entonces, en general, sí, hipertensos se pueden vacunar? Los hipertensos. los hipertensos, los diabéticos, los que tienen problemas con la tiroides, si están controlados, pueden vacunarse sin ningún problema. Porque yo me acuerdo que yo me he vacunado con la Pfizer, que me está dando una parálisis y me dio un ACV hace 3 meses. Ya he recuperado todo. Pero hice presión como de 20. La presión alta como de 20. Y por eso me vino Claro, el ACV. ah, no está reportado que la vacuna induzca a elevaciones de la presión arterial. Acá podría Ok. haber ocurrido que concomitantemente al proceso de vacunación, en este caso usted ha tenido un incremento de la presión arterial, nosotros lo llamamos crisis hipertensiva, con lesión de órgano blanco, en este caso el cerebro. La crisis Ok. hipertensiva efectivamente puede provocar daño en un órgano blanco, que puede ser generalmente el cerebro o el corazón, provocando infarto cardíaco o infarto cerebral. Entonces, esto podría haber ocurrido concomitantemente con el proceso de vacunación. Claro. Una persona que se vacuna puede llegar a morir, como ha pasado con una actriz. ¿O a qué se debió eso? Son casos estadísticamente muy bajos, ¿no? Ya. Muy bajos. Recuerde usted que en la fase 3 de los estudios que se hicieron con Pfizer y con Moderna también, se encontraron algunos casos de pacientes que habían tenido secuelas graves. Sin embargo, se pone en la balanza el riesgo y el beneficio. Eran tan pocos los casos que tenían complicaciones severas versus
los miles o millones de personas que se han beneficiado de la vacuna, que se aprobó su uso por emergencia, ¿no? Un uso, se recibió lo que se llama la autorización para uso de emergencia. Entonces, nosotros creemos que los beneficios que otorga el proceso de vacunación son superiores a los escasos casos de secuelas graves que se haya Doctor presentado. Almiri, ¿y una persona que ha sufrido este problema de miocarditis cuando se ha vacunado, sea la vacuna que sea, puede volver a vacunarse una segunda dosis o una tercera dosis? Sí puede. Sí, Ya. sí. Estos pacientes, que son pocos, han recibido o han tenido un seguimiento, Ok. pero requieren un tratamiento especial. Mire, si a usted le ponen una primera dosis y usted tiene una miocarditis, a usted se le va a hacer, además de los electrocardiogramas Holter y ecocardiograma, ¿no? Se le va a hacer un tiempo de espera de 90 días para aplicar la segunda dosis. Hay que recordar que, si bien es cierto, nosotros decimos que entre la primera y la segunda dosis de Pfizer debe haber, por ejemplo, 21 días, eso no significa que al día 22 o al día 23 ya se perdió la oportunidad de la segunda dosis. Se tiene hasta 90 días después para aplicar la segunda dosis. Y en ese periodo, o sea, se extiende el periodo para hacer una vigilancia de la persona que hubiera tenido miocarditis, hacer los exámenes y una vez que se ha descartado la permanencia de la arritmia, es decir, que el paciente ya ha superado el cuadro de la arritmia, puede recibir la segunda dosis y luego también la tercera dosis. Bien, doctor. Doctor, el Ministerio de Salud ha reportado incremento de contagios en las últimas 3 semanas. ¿A qué se deben estos contagios? La gente se sigue reuniendo. Estos, desde septiembre, nosotros como país ya veníamos esperando la tercera ola. Eh, la llegada de la variante Delta y la Delta Plus, que sabemos son más contagiosas, eh, serían los responsables de un incremento de los casos que a nivel país más o menos es un 30%, a nivel de Lima es 88%. Pero en el caso de Lima, Lima Norte es una zona caliente, es una zona donde distritos como Puente Piedra, Comas, Caraballo, San Martín de Porres tienen un incremento en casos que superan el 100%, en algunos casos incluso 200%. Estos están en relación directa con las nuevas variantes Delta y Delta Plus, pero también están en relación con el hecho de que muchas personas han entendido que el levantamiento de algunas medidas de protección significan relajo total. El gobierno ha dicho, por ejemplo, que ya no vamos a usar el pediluvio, ya no se va a tomar la temperatura, ya no es útil el arco de ozono, ¿no? Ya no es útil el protector facial y algunas personas creen que ya no es útil nada y entonces ya abandonan también otras cosas que son importantes como la doble mascarilla, como por ejemplo el distanciamiento o la higiene de manos. Entonces hay una concurrencia de factores que están provocando un incremento de casos y se parece mucho a lo que vimos el año pasado. En días de noviembre del año pasado, El descuido. teníamos las mismas cifras, estábamos en las mismas circunstancias y se acercaban las fiestas de fin de año. Las compras navideñas desataron un aumento de casos y usted recordará que el 31 de diciembre del año pasado anunciábamos la llegada de la segunda ola que hizo picos en enero, febrero y marzo. Entonces, este fin de año puede ser igual que el año pasado. Esperemos que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, va a haber aglomeraciones en Mesa Redonda, en Gamarra, en las ferias navideñas, en los centros comerciales, 53% de la población peruana ya ha recibido 2 dosis de la vacuna y eso ya sabemos que lo protege de la muerte. Pero sin embargo, si vemos el otro lado, hay 47% de la población peruana que no ha recibido las 2 dosis y que son, por tanto, proclives a enfermarse de esta peligrosa enfermedad. Entonces, seguramente va a haber un incremento de contagios con la llegada de la tercera ola, si se confirma, y esperemos que no se traduzca en un número alto de muertes. La segunda ola provocó 115.000 muertes. Nosotros esperamos que en esta tercera ola no los haya tantos. Tenemos un sistema de salud muy frágil, que no ha mejorado, que no se ha potenciado
y que cuando aumentan las cifras, pequeñas cifras nada más, rápidamente la colapsa, ¿no? Alguien podría pensar, cuando decimos que el 60% de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID, alguien podrá pensar que el 40% está vacía. No, ese otro 40% tiene pacientes de la carga normal de la enfermedad, sepsis, insuficiencias cardíacas, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que a esos pacientes los vamos a ir sacando para meter a los pacientes COVID. Y esos pacientes que también necesitaban cama UCI, al no recibir la atención debida, pues fallecen. Y eso es una tragedia. Entonces, nosotros deseamos, esperamos que el proceso de vacunación, el avance que hemos tenido, disminuya el número de hospitalizados y muertos. Doctor, una última pregunta que varios colegas periodistas también se hacen. ¿Este proceso de vacunación ha evitado o ha impedido que otras vacunas se den? Por ejemplo, la de neumococo, que era importante también para los adultos mayores, no se está dando. Todo es COVID, todo es COVID. El Programa Nacional de Vacunación ya en su momento presentó un informe de que, por ejemplo, las coberturas por neumococo y por influenza no eran las mismas que en los años previos a la pandemia, pero también indicó que el Programa Nacional de Vacunación no había alcanzado los objetivos de coberturar 95% de las poblaciones objetivo en las otras 17 vacunas que se colocan. En el Perú se colocan 17 vacunas a menores de 5 años con el propósito de prevenir 26 tipos de enfermedades, todas peligrosas. Sí, ciertamente lo que usted dice es verdad. Es decir, que esta pandemia y el habernos abocado al proceso de vacunación anti-COVID ha hecho que se descuide el Programa Nacional de Vacunación. Perfecto, doctor. Doctor Marco Almerín, muchísimas gracias por la entrevista y por las consultas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya venimos, amigos, con más entrevistas. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. La gente se voltea por la... Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú
y el mundo. Estás con Identidad TV.